Aquí Rafa Ramos en Radio San Píos, en su programa Hacia la plenitud del laicado cristiano. En principio este tema está basado en aquellos temas de formación para la evangelización que fueron presentados por el padre José Moreno de la Helguera, que en paz descanse, y que fue director del Instituto Secular Haces Christi. Temas que fueron dados en el Instituto Tepeyac de El Paso, Texas. Aquí Rafa Ramos, en su programa Desde la plenitud del laicado desde Radio San Pío X, en El Paso, Texas. Y antes que nada, estamos en unos tiempos increíbles. El tema de este programa de hoy, muy a propósito, se llama tiempos de prueba. Tiempos de prueba. Este tema he pedido mucho al Padre en oración en estos días. ¿De qué hablaré, Señor? De ti tiene que ser. Pero en realidad, como laico que fuiste caminando por el mundo, pasaste por muchas situaciones. Situaciones que en este momento nuestro pueblo, la iglesia que tú nos indicaste formar, en tu nombre y para tu gloria, va caminando a lo largo de los tiempos y se encuentra diferentes situaciones. Hacia la plenitud del laicado no es nada más que una jornada, un camino. Es un camino que como pueblo vamos todos caminando hacia aquella misión que tú nos encomendaste, hacia la plenitud del laicado cristiano. Pero al igual que los Reyes Magos cuando venían a ver al niño, se encontraron por el camino muchos problemas. Y uno de sus mayores problemas, cuando las nubes no le permitían ver la estrella. Y en ese tiempo que caminaban por algo que tenemos, me estoy acordando ahora, caminaban por algo que tenemos hoy en día. Caminaban por su GPS, el GPS espiritual que los guiaba. Y cuando pasaba la nube, estaban en buen camino. Un tiempo de prueba. Y ellos aparentemente pasaron muchos. Así nosotros como pueblo vamos caminando en este milenio. Como pueblo vamos caminando y nos hemos encontrado y nos vamos a seguir encontrando situaciones en diferentes momentos del camino hacia el Padre. Y ese tiempo es un tiempo de prueba. Es un tiempo que tenemos que demostrarle al Padre que aquello que nos ha enseñado lo ponemos en práctica. Lo estamos poniendo en práctica porque es lo que espera. Es como el individuo que hace ejercicios y entonces usted le ve ese cuerpo tan desarrollado, músculos por aquí, músculos por allá. Pero esos músculos no se desarrollarían si las pesas que ellos usan para hacer el ejercicio no pesaran. La resistencia al peso de esas pesas hace que esos músculos se vayan desarrollando. Así nosotros con nuestra fe. En estos tiempos de prueba, vamos nosotros desarrollando el músculo, llamémoslo así, el músculo de la fe. La fe que es tan importante. Y pongo como prueba una cosa muy básica que para mí es muy importante, la conversación de Marta con Jesucristo delante de la tumba de Lázaro. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, a nosotros se nos exige en todo momento
pero más que nada en los tiempos de prueba como estos que estamos pasando, que tengamos fe. Que tengamos fe. Una fe sólida. Pero una cosa es la palabra cuando la decimos y otra cosa es cuando en realidad tú la tienes, cuando tú vives en esa autenticidad de vida de fe. Este tiempo es un tiempo muy único, muy único. Estaba yo hablando hace días atrás con un amigo, por teléfono, obviamente, y estaba comentándole y le preguntaba yo, bueno, en realidad, que tú sepas, has estudiado muchísimo más que yo, muchísimo. Dime, ¿cuándo el pueblo de Dios, cuándo la iglesia de Dios ha detenido las misas para el pueblo? ¿En qué tiempo? ¿En los 1900? ¿En los 1800? Y me decía esta persona, Rafa, déjame decirte una cosa. Yo no recuerdo haber leído en ningún momento cuando la iglesia ha suspendido, cuando la jerarquía de la iglesia ha suspendido el memorial de la misa. Estos son tiempos en este milenio que estamos viviendo, que tenemos que tener los ojos puestos en el Señor. Tiempo de prueba. Tiempo de prueba. El Señor tiene el GPS espiritual para guiarnos. No podemos cambiar la vista. La iglesia, el pueblo de Dios en estos momentos, sigue caminando porque la jerarquía, con los medios de comunicación que tenemos actualmente, sigue celebrando el ceremonial, el memorial de la misa. Pero como pueblo en sí, de reunirse en un momento dado para celebrarlo, está temporalmente detenido, temporalmente suspendido. Y yo recuerdo, continuamente recuerdo algo que he estado diciendo en este programa de mucho tiempo. Las palabras del Papa que habló hace, pues tal vez 5 años, 6 años, en el sur de Italia, cuando fue a visitar un pueblito. No es secreto, y ahora es un hecho cierto, no es secreto que estamos viviendo durante un tiempo de cambio sísmico. Esas palabras son proféticas de nuestro Santo Padre y líder espiritual, el Padre Francisco. No es secreto, definitivamente ya no es secreto que estamos viviendo durante un tiempo de cambio sísmico. Desde tecnología, política, espiritualidad. Cambios sísmicos. Cambios tan grandes como el que está pasando en estos momentos nuestra Santa Madre de la Iglesia, el pueblo de Dios. Cambio sísmico. Y no es tanto, decía diciendo el Padre, no es tanto una era de cambio, no, sino más bien es un cambio de eras. Señores, y lo estamos viviendo. Y lo estamos viviendo. Y lo interesante de este cambio de era, dense cuenta algo interesante de este cambio de era, es que he estado todo el tiempo activo en esta cuaresma. En la cuaresma, en esos 40 días que estuvo el Señor en el desierto, llevado allí por el Espíritu Santo, después de su bautismo, donde hubo un cambio radical en la persona de Jesús. Donde hubo un cambio radical
en su manera de pensar, en su reconocimiento de quién era. Y ya no es cuestión de teoría, no es cuestión de palabras bonitas, es un hecho. Ahora nosotros tenemos que aprender de este mismo tiempo de prueba, aquellas cosas que el Señor vio, sintió, perdón, se dio cuenta, comprendió cuando estuvo en el desierto, al tanto, como muchas veces he dicho en reuniones de comunidades anteriores, cuando tú vas un viaje a otro lugar que te encanta, que te gusta mucho todo lo que viste, cuando alguien de tus parientes, tus amigos, tu esposa, tu esposo te pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué viste? ¿Qué te gustó? Y tú lo primerísimo que tú hablas es de aquello que más te llamó la atención, de aquello que tú trajiste grabado contigo. Y le cuentas y le hablas. Pues así mismo Jesucristo, cuando salió del desierto, las primeras palabras fue: arrepiéntanse y crean porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva porque el reino de los cielos está cerca. Señores, entonces yo deduzco que de esos 40 días que él estuvo allí, le estuvieron hablando, le estuvieron enseñando, le estuvieron diciendo, le hicieron que se diera cuenta de algo que luego, cuando en su ministerio, caminando por el mundo, hablaba. Los santos evangelios nos hablan de 15 parábolas del Espíritu Santo. Eso fue lo que mayormente le llenó en esos 40 días que estuvo en el desierto. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Que nos decía claramente, está dentro de ustedes. Y estos 40 días que nosotros hemos estado viviendo en este nuevo milenio, es un tiempo de sacar afuera. Es un tiempo de sacar de nosotros. Es un tiempo de activar en nosotros eso que el Señor Jesucristo, el iluminado por el Espíritu Santo en el desierto de Palestina hace 2000 años, vio, sintió, se dio cuenta, comprendió que el Padre había puesto en nosotros. Hemos estado tan envueltos en las cosas de nuestro mundo, se nos ha contagiado toda esa idea del mundo, que llega la cuaresma y se nos olvida realmente, no pasa, 40 días que vamos a estar ahí, lo que sea, agua tibia. Pero no, tiene un propósito. Mañana, domingo, es el día de los ramos, cuando entra Jesucristo en Jerusalén. Todo era alegría. Él iba en su Corvette de entonces, ese aso, ese burrito, que era medio de transportación. Entonces yo le llamo un Corvette. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea. Para comenzar los días de la Semana Grande. Esos 40 días que pasó el Señor en el desierto han sido 40 días interesantes en el mundo, no en esta nación, en el mundo. Mira, cuando el Señor llama la atención, la llama. y estos días no hay manera mejor como Él nos ha llamado la atención. Atiéndanme.
escúchenme. ¿No quieren? Pues, bueno, no es que Él haya mandado esta pandemia, esta epidemia, no, porque el Señor que nos creó nos ama tanto que eso no entra, eso no está en su ámbito. Sin embargo, sí permite, y de eso es lo que estamos hablando. No es secreto, definitivamente no es secreto. Palabras del Papa. Hay una frase que yo recuerdo que hablaba el Papa, no el Papa, hablaba Jesucristo en uno de los evangelios. No es, vamos a ver si yo la tengo por aquí porque la traía para. Decía: no hay cosa secreta que no deba ser descubierta. Y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. Eso es lo que estamos viviendo nosotros ahora. No hay cosa secreta. No hay secreto. Estamos viviendo actualmente durante un tiempo de cambio sísmico, un tiempo de prueba. Porque estos cambios sísmicos, como dice mi amigo, te mueven el tapete. Te mueven el tapete. Y si no estás parado en la verdad, sobre la roca firme de la verdad, déjame decirte una cosa, te vas a caer. Ese tiempo que se está moviendo todo bajo el tapete de nuestros pies, ese es un tiempo de prueba. A ver cuán sólido tú estás en tus pensamientos, en tus ideas, en tus actitudes, en tus convicciones. Tiempo de prueba. Si tú no estás sólido en eso, déjame decirte que eres hombre muerto, que ha aumentado grandísimamente en estos momentos en todo el mundo y en esta nación. Esta es una era de cambio. Esta es una era de cambios que en realidad tenemos que estar seguros que tenemos el seatbelt, el cinturón de la fe. Pues, no te he dicho que si crees. Él no te mandó a tomar un grado a la universidad, un PhD. A nosotros se nos exige la fe como seres espirituales humanos que somos. Se nos exige. No te he dicho. La semana pasada, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, tuvo una ceremonia en la plaza de San Pedro, vacía. Le montaron allí un changarro con luces y estuvo hablándonos. Porque es interesante, la plaza de San Pedro se llena de gente que comparte una con otra, pero en este tiempo no podemos estar juntos. Mírate qué cosa tan interesante. Cuando tú estás en misa, una de las cosas importantes es darnos la paz. La paz. El beso de la paz, el abrazo de la paz. El darnos las manos de la paz. Ahora, en este tiempo en particular, ha surgido una nueva frase de este tiempo. Se llama social distancing, distanciamiento social. 6 pies mínimo. Estar separado uno del otro. Háblame de tiempo de prueba ahora. No podemos estar juntos. No podemos darnos la mano. No podemos darnos el ósculo de la paz. Qué interesante. Sin embargo,
hay una cosa que tenemos que tener claro. Aún así, el Señor está con nosotros. El Padre Creador está en nosotros. El poder creativo del Padre está con nosotros. La conciencia del Padre está con nosotros. Esa vida que fluye de la conciencia universal a nosotros está en nosotros. Eso fue lo que nos vino a decir Jesucristo. El reino de Dios está dentro de ustedes. Decía el Papa, he pedido al Señor nuestro Padre que detenga la epidemia. Y decía en su oración, Padre Santo, Padre amado, deténla con tu mano. Padre Santo, Padre bueno, deténla con tu mano. Esta es la oración que el Papa hace. Esa es la oración que nos toca hacer a todos nosotros. Padre Santo, deténla con tu mano. Padre amado, deténla con tu mano. En muchos instantes de nuestra vida, por estas ondas radiales, yo he estado hablando en términos de que no tenemos tiempo, que estamos muy ocupados con las cosas de la vida, que estamos sencillamente atendiendo nuestra sobrevivencia sobre este plano que se llama tierra. Y no tenemos tiempo para las cosas del Señor. Pues déjame acordarte una cosa, que ahora, Señor, ahora en este tiempo de prueba, el Señor detuvo todo. Ahora me vas a escuchar. Ahora me vas a escuchar. Muchas veces he comentado yo, cuando el Señor llama de diferentes maneras. Y nos hacemos el chivo loco. Y fingimos demencia que no lo hemos escuchado. Y miramos para el lado. Y el Señor llamándonos. Bueno, el Señor, que nos ama tanto, por eso nos ha dado a su Hijo, en un momento cuando realmente el Señor tiene intenciones de hablar con nosotros, Él nos llama, punto. Nos llama bajo los medios que nosotros conocemos o nos puede llamar de una manera muy única y especial. 4 cirios alrededor de nosotros y tú acostado en el medio. ¿Te llamó? Como sea, te llamó. Como sea, tiene que hablar contigo. El Señor pacientemente, en su misericordia, nos ha dado un jalón de oreja. El Papa decía, Señor, detén esta pandemia. Y déjame decirte algo. Si nosotros hemos tenido y tenemos los medios de detenerla, pero hay algo en nosotros, el soberano ego, el soberano orgullo, la sobrepotencia, el tener la cerilla del mundo en los oídos espirituales, que sencillamente hacemos lo que nos da la gana cuando nos da la gana. Y el Señor ya lo escucharemos más tarde. Tiempos de prueba. Tiempos de prueba. Tiempos de prueba, esto que estamos pasando. Donde simple y sencillamente el contagio del mundo nos ha cubierto de ese polvo, de ese contagio del mundo, y no permite con nuestra ayuda que llegue a nosotros el llamado de Dios.
que salga en nosotros el llamado de Dios. Fíjate una cosa interesante de esta situación que estamos pasando en el mundo. Jesucristo nos dijo, id y predicad el Evangelio por todo el mundo. O sea, vayan y háblenle a otra gente de lo que su corazón está lleno, de tal manera que las otras personas, cuando escuchen de lo que tú estás hablando, que es el Señor que está en ti, se convenzan por sí mismas y crean. Pues bueno, déjame decirte algo. Una de las cosas interesantes de esta pandemia es que tenemos que andar con una garrita de tela en la nariz y en la boca. Sí, una garrita de tela en la nariz y en la boca. No es tanto que me contagia de afuera hacia adentro. No es lo que entra al estómago lo que nos hace daño, sino lo que sale de él. En esta semana decían los científicos del CDC en los Estados Unidos que deberíamos de tener algo puesto en la boca y en la nariz, porque andamos, tal vez tenemos, sin saber en nosotros, como el reino de Dios vive en nosotros, tenemos ese virus, y es cuando hablamos y respiramos que lo dejamos ir y contagiamos a los demás. Es interesante en este tiempo cómo todo se ha cambiado al otro lado temporalmente. Temporalmente, no perdamos de vista eso. Para que podamos aprender. Para que podamos sacar conclusiones de la fortaleza de la palabra del Señor. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Pero si tu corazón se ha contagiado con el virus del mundo, entonces todo aquello cuanto tú hables va a salir contagiado a otras personas. Y así se sigue regando. De la misma manera como el Evangelio, la misión que nos dejó Jesucristo de predicar el Evangelio, se sigue regando por el mundo. Esto yo no lo estudié, les voy a decir honestamente. Ahorita como conclusión me ha dado el Señor la luz de poderlo decirlo claro. La comparación de una cosa y la otra. Es interesante. Hay una cosa que tenemos que tener claro. El Padre Dios Todopoderoso, Creador del universo y Creador nuestro, nos ama infinitamente. No quiere que nada malo nos ocurra. Y para ello tenemos que estar dentro del flujo de su bendición. Voy a detenerme un momento y seguimos al otro lado de la pausa. Al mundo a su único Hijo, Él entregó para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna.
Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, yo le adoro reverente. Aquí estamos de nuevo hablando de la actualidad, tiempo de prueba. Y he traído conmigo un detalle muy interesante. Jamás el Señor nos pone situaciones que nosotros no podamos superar. Jamás. San Pablo en un momento dado habla de ese aguijón que le molestaba, que no podía él supuestamente resolver. Y le pedía ayuda al Señor. Y el Padre le contesta: mi gracia te basta. Mi gracia te basta. Esa gracia tenemos obviamente que trabajarla para hacerla crecer cada día más y más y más. Quiero traer a colación en este momento un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba que la vivió el Señor con sus discípulos. Los evangelios hablan de ello. Los 3 evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, hablan de ese tiempo de prueba. Hablan de ese tiempo de prueba y nos hablan de las reacciones y las actitudes. En Mateo 8:23 dice: y Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Entonces se levantó una tormenta muy violenta, como esta pandemia que tenemos aquí ahora en estos momentos, con olas que cubrían la barca. ¿Sabes qué? Pero él dormía.
¿Tú te imaginas la barca de entonces? No es como los botes de hoy en día. No es como, llamo yo, los Glastron, esos de fiberglass con techo. Tú entras y te cubre de la parte afuera, puedes dormir, no te mojas. La barca no era así, era abierta, con bancos para ir remando. Y Jesús dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Qué miedosos son ustedes en este tiempo de prueba, qué poca fe tienen. Y entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar. ¿Y qué ustedes creen que pasó con el viento y el mar? Pues se volvió todo una calma. ¿Y saben qué? Ellos se decían por dentro: ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En Marcos 4:35 habla el mismo. A ver cómo Marco lo vio. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Yo les daría en este tiempo hacia la plenitud del laicado, en la otra orilla. Y despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras, obviamente. Y de pronto se levantó una gran temporal. Así es como le llama a la pandemia Marcos. Se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Así mismo. Mientras tanto, Jesús no estaba viendo un programa del juego de fútbol. Él estaba durmiendo en la popa sobre un cojín. Y fueron allá y lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Vos estabas durmiendo. Entonces se despertó, se encaró con el viento y le dijo al mar: cállate, cálmate. Qué curioso, cállate, cálmate. ¿Y sabe lo que dice el viento? Se apaciguó, tranquilo, sereno. Y luego se cambió a los discípulos y dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban demasiado asustados por lo que ocurrió y se preguntaban unos a otros: ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién será este? Y llevaban tiempo con él, déjame decírtelo, como tú y yo. En Lucas 4:22, ¿cómo lo vio Lucas? Acuérdate que Lucas es un discípulo que no anduvo con él personalmente, es un discípulo de Pablo que tuvo por revelación toda esta historia. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y le dijo: crucemos a la otra orilla del lago. Volvemos a hablar hacia la plenitud. Vamos a caminar esta jornada. Vamos a ir a la otra orilla del lago, que allí también hay que predicar, que también hay que decirle a la gente. Mientras navegaba, Jesús se durmió. ¿Te imaginas? Jesús se durmió y de repente, cuando está dormido, porque las cosas ocurren a espaldas de Dios, déjame decírtelo. De repente, cuando está dormido, se desencadenó una tempestad sobre el lago. Y la barca donde iba se llenaba de agua de tal punto que peligraban. Esa es la mejor descripción que tenemos en estos momentos. Y entonces los discípulos en la barca se acercaron a él y lo despertaron. Maestro, estamos perdidos. Mira toda la gente contagiada en el mundo. Mira los muertos que ha habido. Mira, maestro, estamos perdidos. Y entonces Jesús se levantó, amenazó al viento y a las olas encrespadas
¿Y qué pasó con ellas? Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Aquí no ha pasado nada. Y después le dice a ellos, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? Y los discípulos realmente estaban asustados, pero ahora estaban todavía mucho más fuera de sí. Y se decían unos al otro, acá, a los sucusumucu, como dicen, ¿y quién es este que manda a los vientos esas olas del mar? Y le obedecen. Imagínate, y le obedecen. Ellos habían caminado con él tanto tiempo y se supone que hubieran crecido en conocimiento, un conocimiento verdadero de la naturaleza del Hijo de Dios, de ese Señor, que cuando termina su tiempo en el desierto nos habla que está dentro de nosotros. ¿Por qué no tienen fe? La pregunta de Jesucristo, esa pregunta cortante de Jesucristo a mí y a ti y a todos caminando en el pueblo de Dios. ¿Por qué no tienen fe? Voy a hacer unos comentarios sobre eso. ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen fe? Jesús no reprende a los discípulos por su temor al temporal, no, sino por no haber superado el miedo. Por no haber superado el miedo cuando se nos ha dado un espíritu de fe. ¿Dónde tienes guardado el espíritu de fe que te di? Los discípulos estaban trabajando por el reino de Dios. Déjame decirte una cosa. Eso tenlo bien claro. Por eso van con él en esa jornada hacia la plenitud del reino en el otro lado del lago, como se llama este programa. Ellos estaban trabajando por el reino de Dios y con ellos estaba Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Cristo, el iluminado. A ver, para que vayas evaluando la situación. Estaban trabajando por el reino de Dios y con ellos estaba el Hijo de Dios. Los discípulos de Jesús estaban llenos de admiración por él, por todas aquellas cosas. ¿Te acuerdas de Caná? Caná, las 6 metretas de agua. O sea, puedes decir metreta en aquel entonces, yo puedo decir los 3 tambos de agua de 200 litros. Esa es la cantidad de agua que hacían las metretas, que convirtió en vino, si te acuerdas bien. Y estaban admirados por él. Y con esto demostraban ellos, qué curioso, que no lo conocían bien. Que no lo conocían todavía bien. Pues tú admiras a un campeón, tú admiras a un líder, tú admiras a un santo, pero la noche en que Jesús se encaró con el viento, con el temporal, lo vieron de repente como aquel a quien obedecía a la naturaleza. ¿Quién es este? ¿Quién es este? En adelante Jesús seguiría siendo su maestro, seguiría siendo su amigo, pero ya ellos habían entrado en la gran duda en su mente. ¿Quién será este? ¿Quién será? ¿A quién se habían ellos entregado? ¿Qué hace estas cosas portentosas? ¿Hasta dónde los llevaría? Porque déjame decirte, andamos con él, van a pasar cosas extrañas. ¿Hasta dónde lo llevaría? Y entonces fue cuando le entró la temblorina. Se asustaron de una manera fuera de control. No sean miedosos, lo decía Jesús. La realidad es que los apóstoles eran hombres creyentes. Ellos creían
Ellos sabían que estaban trabajando por el reino de Dios. Ellos decían que Jesús era el Hijo de Dios. Eran hombres creyentes. Y ellos honraban a Dios como lo hacemos tú y yo. Pero lo honraban manteniéndolo a cierta distancia, como lo hacemos tú y yo. Sí, Dios existe, pero él allá y yo acá. Y ahí tienes a Jesucristo que se le raja la boca diciendo que el reino de Dios está dentro de nosotros, que está poderosamente activo en nuestras conciencias. Pero nunca los discípulos estaban listos para ver a Dios entrar en su vida diaria y ser testigo de sus pequeñeces. Ellos no estaban listos de ello, ni ellos ni nosotros. Ahí está el punto clave de la fe. Ellos escuchaban, creían de los dientes para afuera y decían que creían en Dios. Pero en realidad, en auténtica realidad, ellos no se veían tener a Dios dentro de sus vidas. Ellos tuvieron miedo al sentirse abandonados en el temporal. Esa fue la percepción de ellos en el temporal. Pero el temor fue mucho más grande al ellos descubrir que Dios estaba cerca, que Dios estaba tan cerca de ellos. Ahí fue donde realmente se le entorchó el rabo a la puerca, como dicen por ahí. Ahí fue donde sencillamente se les trancó el bolo, en haberse dado cuenta que Dios estaba increíblemente cerca de ellos. Y qué curioso, y les da temor. ¿Cuánto nosotros nos parecemos a esos discípulos? ¿Cuánto? Con esto nosotros comprendemos por qué Jesús hacía callar a los demonios. Es que quería darse a conocer paso a paso, poco a poco. ¿De qué nos sirve entonces saber? Y esta es una pregunta que hago yo aquí. ¿De qué nos sirve saber que Jesús es el Hijo de Dios? ¿De qué nos sirve saber que Jesús es el Hijo de Dios si no nos hemos acostumbrado a vivir en presencia de Él? Esa es la tarea de pregunta que me doy y que yo les doy a aquellos que me están escuchando. ¿De qué te sirve a mí y a ti saber que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios si no nos hemos acostumbrado a vivir en presencia de Él? Si no nos hemos acostumbrado a vivir en presencia de Él. Por eso nos decía una y otra vez, el reino de los cielos está dentro de usted. Acostúmbrense a eso, paso a paso, a ese principio, a hacerlo consciente y presente dentro de ti. Jesús debía enseñarles primero a los discípulos y a nosotros a ser auténticos con nosotros mismos y ante el Padre que vive dentro de nosotros. Y entonces, esa autenticidad nuestra con el Cristo, con el Padre que nos creó, no tendríamos miedo al sentirlo tan cercano. No nos daría miedo tenerlo tan cercano. Esa es la tarea. La tarea a ti y a mí, que me escuchas y yo que te estoy hablando. Tenemos que trabajar para acostumbrarnos a vivir en presencia del Señor las 24/7, como decimos en este tiempo. Esta travesía, esta jornada de Jesús con sus discípulos,
del Cristo con nosotros en este tiempo, en esta era, en este momento. Tiempo de cambio. Es la figura de que a todos nos ocurrirá. Eso nos va a pasar a todos en el seguimiento de Jesús. Nos va a pasar a todos. Jesús no nos ofrece una vida tranquila. Como muchas veces he dicho en este programa anterior, esto es una aventura. Es una aventura. Tienes que tener el seatbelt de la fe puesto porque tú no sabes cuándo tienes que frenar de momento o acelerar de momento o bajarte o taparte o cambiarte. En fin, tú no sabes. Tienes que estar amarrado al asiento del Espíritu Santo, que para eso fue que nos lo dejó. Ay, Dios mío. Esto no es una vida tranquila, no es una aventura. Esto es algo que tarde o temprano debemos de arriesgarnos y emprender cosas para nosotros nuevas, que vienen de Dios, que nunca serán dañinas para nosotros. Y vendrá el temporal precisamente porque siempre va a venir el temporal cuando menos nos lo esperemos. Cuando Jesús esté tomándose un break, esté durmiendo. O sea, cuando parezca que nos deja solos. Y esta crisis actual, y esta crisis de ese momento, esta crisis de ese tiempo de prueba, sin embargo, es la condición necesaria para llegar a la otra orilla. Y la otra orilla es una fe más firme, más sólida. Ese es el caminar de nosotros. Esa es la jornada de nosotros. Ahí vamos a llegar. La otra orilla es una fe más firme, pero necesitas ser auténtico, necesitas hacer claro y tener claro en tu vida la presencia del Padre, que el Padre va a tener un momento de descanso, va a dormir. Pero en ese momento que duerme y descansa, la humanidad de Él, tú vas a estar seguro porque el Padre está en nosotros. Y eso fue lo que vino a enseñarnos desde el principio. Eso fue lo que aprendió en los 40 días que estuvo en el desierto, entre otras cosas. Y vino a enseñarnos ese poder creativo tan grande que el Padre universal ha puesto en nosotros, individual. Tenemos que estar convencidos de la fe. Él no nos deja. Él no nos puede dejar si vive en nosotros. Lo que tenemos es que volvernos hacia nosotros y estar en su presencia. Y como hijos que somos, y Padre, Él es de nosotros, no puede desearnos nada absolutamente malo. Nada malo le ofrece un padre a su hijo. Nada. Ese es nuestro Padre Dios. Ese es nuestro Padre Dios que en estos momentos nosotros, el mundo entero, tiene ese temor tan grande. Y tenemos nosotros que demostrarle al Padre que Él vive en nosotros y que en Él creemos, porque está con nosotros. No podemos evitar, no podemos sencillamente hacernos de la vista larga con un hecho tan cierto que vive en nosotros, que dependemos de Él, que tenemos que darle gracias en todo momento, que no lo sentimos, porque como ser espiritual, en la dimensión espiritual, que también vive en nosotros, tenemos nosotros que darle gracias a Él. Bendecidos sean todos en este momento de parte del Señor, lo que me corresponde a mí como instrumento, como micrófono, como vocero. Que el Señor los bendiga y vamos a agarrarnos del Señor que está en nosotros con esa fe que nos dio
Esa es la riqueza más grande que tenemos como hijos de Dios, la fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que no se te olvide esa palabra. Creamos en el Padre que nos quiere tanto. Así sea, el Señor los bendiga a todos. Tanto amó Dios al mundo que su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, yo le adoro reverente.